La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naqueyurac. Estudios con Daniel Gagliardo en Buenos Aires, sábado 7 y domingo 8 de octubre de 2023 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. Encuentros de profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. La transición planetaria se acelera, orientada hacia la trascendencia de la ley de karma y el advenimiento de la ley evolutiva superior o ley de ciclos. Las señales inequívocas de autodestrucción por parte de la humanidad que conformamos son percibidas por quienes viven el despertar espiritual y transitan la vocación interior en acercamiento a su propio cosmos interno. En estos encuentros con Daniel Gagliardo y en base a las consultas aportadas por el público asistente, se busca profundizar la actual situación universal planetaria, así como también ampliar las orientaciones que facilitasen la conexión del ser con su propia fuente espiritual y cósmica. Algunas de las temáticas que suelen tratarse en estos encuentros son: trascendencia de la ley de karma, el nuevo código genético, nacimiento de una nueva humanidad, la transformación de la conciencia y la senda del servicio, los caminos hacia la armonía y el equilibrio, junto con otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual del ser. Primer encuentro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 7 de octubre, convocatoria 15 horas, inicio 15:30 horas, en Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contacto: Facebook e Instagram, UCSIM Buenos Aires. Mail: ucsimbuenosaires@ucsim.org.ar. Teléfono WhatsApp y Telegram: más 54 911 32 64 3601. Segundo encuentro en Buenos Aires, Los Cardales. Domingo 8 de octubre. Convocatoria 15 horas. Inicio 15:30 en Centro de Jubilados y Pensionados Los Cardales. Avenida Belgrano 500, Los Cardales. Contacto: Facebook e Instagram, UCSIM Los Cardales. Mail: ucsimloscardales@ucsim.org.ar. Teléfono, WhatsApp y Telegram: más 54 9 23 04 51 42 33 y 11 51 57 12 39. Para ambos encuentros se ruega puntualidad.
La entrada es libre y gratuita. Convoca UCSIM, Centro de Servicio Planetario. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. El amor llega a nuestro planeta desde el núcleo más profundo de la vida única. Infinitos vehículos reflejan su rostro e incontables presencias su calidez. Nada impediría que él gobernase, mas a nadie pone su yugo divino, su carga que alivia, sino es a partir de la entrega al único y la voluntad por integrarlo. Apuntes para el camino número 2, página 10, Daniel Gagliardo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UCSIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario.
Ya volviendo de los anuncios, vamos a leer unos párrafos de la página 54 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Para participar de la gran sinfonía de la existencia sideral, solo se nos exige la nota correcta y necesaria. No existen posibilidades de aportarla cuando intentamos asumir lo que no nos corresponde. Sea esto, querer meternos en la piel de lo que aún distamos por alcanzar, como también intentar permanecer en lo que ya íntimamente estamos listos para trascender, prescindiendo de la peligrosa ilusión de creer que, dada nuestra buena voluntad, siempre estaremos a tiempo de hacer lo que futuros tiempos de emergencia demanden. Lejos de comprender que solo en la absoluta rendición de nuestra conciencia, cuando aquello golpee nuestra puerta, ofreceremos lineal disponibilidad. Título del programa de hoy: Todo va hacia el uno. Es el primer programa del estudio que Gagliardo diera en Sierra del Cielo el 14 de julio de 2021. Primer bloque: las fisuras. Una persona pregunta si las fisuras están en el cuerpo etérico. Escuchamos a Gagliardo. ¿Las fisuras? No, las fisuras están en el etérico, están en las interfaces que separan el campo etérico físico del emocional y en la interfase que separa el emocional del mental. Es decir, la fisura no es solo etérica, el etérico se puede fisurar y las fisuras etéricas tienen una gravedad muy importante, pero existen filtros que tienen que tener equilibrio y cuya sustancia tiene que tener un grado específico para que se cumplan los aspectos relativos a la ley de karma en un universo donde la mente, el cuerpo emocional o astral y el cuerpo etérico físico son los convocados para hacer las experiencias evolutivas kármicas. Entonces, ahí se puede generar fisuras en cualquiera de los tres cuerpos, en los tres juntos o principalmente en alguno de ellos. Una fisura es una falla energética. La ley permite que las telas, las tramas energéticas puedan permanecer suficientemente estables y fortalecidas, equilibradas, o por motivos diversos de orden kármico, que se generen alteraciones en esas tramas. Del mismo modo que se puede generar una alteración, por ejemplo, tiro algo fuerte acá en el piso, rompo una cerámica como esa que está ahí, y se produce una fisura. ¿Qué hicieron? La arreglaron, le pusieron el pedacito, no sé qué hicieron, allá hay otro que le falta un pedazo directamente. Bueno, en cualquier cuerpo pasa lo mismo. Se pueden producir fisuras en el campo mental, cuando la mente supera los plazos previstos evolutivamente en términos kármicos para abrirse, orientarse de un modo suficientemente estable hacia la luz interna, que es lo único que puede permitir la vivificación de la sustancia mental y que esas fisuras no existan, o si existen, existen en un grado suficientemente leve como para poder ser superadas, ¿sí? Lo mismo en el cuerpo, en la sustancia astral, y en el cuerpo físico ya sabemos claramente lo que es una fisura, ¿sí? En el cuerpo etérico también, porque el cuerpo etérico se fisura con el cuerpo físico, nada más que tiene otra condición esa fisura, es diferente. Entonces, cualquiera de nuestros cuerpos, o la totalidad de la conciencia psicofísica, quiere decir la totalidad de la personalidad, puede estar ante pruebas, regida siempre por el patrón kármico en relación a las fuerzas que van a intervenir, que resulten en fisuras o en daños de una cierta magnitud, callosidades, porque los cuerpos cuanto más homogéneos son y más sutiles, la posibilidad de tener callosidades. El término callosidad lo estamos utilizando simbólicamente. La mente puede tener callosidades, el emocional puede tener callosidades, lo que se llama bloqueo, por ejemplo. Un bloqueo es una callosidad.
¿Por qué? Porque no permite, en el marco de la sustancia que compone uno de esos cuerpos, homogeneidad, flexibilidad, transparencia, traslucidez. Cuanto más traslúcido es el cuerpo mental, menos posibilidades de tener fisuras, callosidades, adherencias impuestas por la identificación continua de encarnación en encarnación con las fuerzas de la materia. ¿Sí? Esas adherencias que son como... No es lo mismo que una olla cuando está mal lavada. ¿Vieron? Que uno no sabe si ya forma parte de la olla, eso es lo mismo. Sí, es que básicamente las fisuras son el deterioro magnético, incluyen el deterioro magnético precisamente, porque el cuerpo etérico, si bien tiene una sustancia cósmica universal que responde al patrón etérico solar planetario, magnéticamente también se tiene que fisurar, porque lo que mantiene unidas las partículas tanto físicas como etéricas, es un patrón magnético. Cuando la irregularidad llega a cierto punto, el patrón magnético se desequilibra y genera una fisura. Entonces, donde antes el magnetismo mantenía unidas las partículas, ¿vieron como cuando uno pone los imanes de un modo que se rechazan en vez de atraerse? Entonces queda así. Y la única manera de revertir esa incompatibilidad magnética que está presente en la fisura es transformándose, renovando los patrones de vida, de conducta. No, pero es un poco más amplio que eso. Uno puede estar totalmente fisurado y no tener contacto interno, que es decir, no está en la etapa donde el alma tiene una madurez suficiente para establecer o permitir que establezcamos un vínculo. O sea, las fisuras se pueden dar en distintas etapas. Desde las etapas donde el alma está dormida y los cuerpos están siendo estimulados para empezar a positivizar, a salir de una posición rígida, de orden negativo, o cuando el alma ya está despierta, pero la personalidad todavía no está a la altura de ese despertar. Claro que sí, por eso la jerarquía ha dicho que vamos a ser probados hasta último momento, y eso no quiere decir que cualquiera se puede fisurar. Claro, la transformación se basa en una aceptación, una profundización y una donación genuina a la fuente interna de nuestra conciencia. Podemos hacer un cambio, pero el cambio siempre se categoriza por un patrón vibratorio similar. Es como aquel que dice, yo tengo una figurita, ¿cuánto vale? Y medio le dicen. Yo tengo una de no sé quién, bueno, esa vale 3. Es un cambio de figuritas nada más. Pero la transformación implica la trascendencia de una cierta condición. La trascendencia, no el movernos transitoriamente y después caer nuevamente en lo mismo. Como si fuera un yo-yo, baja, sube, baja. Entonces la transformación solo la puede dar la actitud que la conciencia del ego y de la personalidad tengan reconociendo que hay algo por sobre encima de aquello a lo cual se entregó continuamente, hay algo que es una renovación genuina, no son las fuerzas de siempre. Descubre que la vida interna es aquello a lo cual se tiene que entregar. Entonces empieza a tener experiencias que las fuerzas de la materia, cuando nos tienen como discípulos, entre comillas, anti-iniciados, las fuerzas de la materia no permiten la transformación. Lo que hacen es estimularnos para adaptarnos, para sobreadaptarnos cada vez más a su influencia y que llegue un momento que estemos tan cómodos bajo su influencia que hubiéramos llegado al momento donde se va a dar el punto de inflexión que se basa en que nos traicionen y nos aniquilan anímicamente. Porque de permitirnos todo tipo de ilusión, pasan a desilusionarnos brutalmente, sin saber que nos hacen un favor. Pero es la única manera de mantenernos quebrados. Entonces, cuando nos tienen quebrados, nosotros liberamos más alimento que cuando estamos medianamente contentos, aunque contentos ridículamente, pero medianamente contentos. Claro, porque cuando te quiebran, tu sufrimiento, tu dolor, tu ira, tu enojo, tu cobardía, les dan de comer. Claro, les dan más alimento. En cambio, cuando la conciencia empieza a lograr un grado de comprensión y de sintonía y de profundización de esa realidad interior, descubre algo que nunca estuvo en su manual. Jamás en su manual estaba eso. En el manual de la conciencia, cuando está involucrada bien bajito kármicamente con la fuerza disuasiva, no figura la vida interna, la esencia, la conciencia, la luz, el cosmos como fuente y como destino, ¿no? Eso no figura, no figura.
El manual está escrito por esas fuerzas y mientras estamos identificados con ellas es el único manual que tenemos. Por esas fisuras se producen y a consecuencia de acumulaciones kármicas muy antiguas, medianamente antiguas y suficientemente recientes. Pues es una combinación. La ley de karma tiene una claridad absoluta para observar la curva integral de la existencia del ser y comprometerse a tal punto con la evolución de ese ser que le va poniendo las pruebas para que del modo más sintético y menos abusivo, para decirlo de un modo que lo entienda la conciencia humana, esto no tiene que ver con la ley de karma, pero para que nosotros entendamos, la ley de karma, a pesar de que estamos pensando que estamos maltratados kármicamente, que nos va mal, que esto, que aquello, que el accidente, que la enfermedad, que se murió tal, que me vino tal a vivir a casa, todo lo que fuera. La ley de karma está con la mayor sabiduría, economía y síntesis poniéndonos ahí, aunque nos moleste terriblemente y sin que lo sepamos, poniéndonos lo más económico y sintético para que podamos pagar, purificar y sintetizar. Entonces, no es algo viejísimo, algo de mediana antigüedad o algo que hice recién, es la combinación de todo. Por eso la ley y la energía tienen una condición de síntesis que nosotros no comprendemos en la práctica, por eso no entendemos qué nos pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué si la cosa la venía llevando bien, ¿bien para quién? Este es el punto, la pregunta es ¿bien para quién la venía llevando? Cuando el ego dice la venía llevando bien, la venía egoístamente piloteando la cosa, ¿no? Quiere decir, la vida me estaba permitiendo salirme con la mía. Entonces, adapta las palabras para no sentirse tan basura el ego. Pero en realidad venía zafando, ¿no? Y de repente aparece todo esto. Como esa gente que dice, murió mi abuela, pero vos es que nunca tuvo nada. Y le agarró de golpe y se murió, pero nunca tenía nada. ¿Y qué tiene que ver si nunca tenía nada? Es que le dieron la oportunidad de, sin tener nada, ver qué hacía con tanta disponibilidad. No sé qué hizo, porque no tengo idea qué hizo. En verdad, os decimos que por cada llaga tendréis 7 bálsamos, que por cada herida tendréis la bendición de los cielos, y por cada lágrima vertida por el accionar de las fuerzas contrarias, un manantial de vida. No dudéis, el rostro del innombrable os será revelado en la hora exacta, y la alegría de la hora resonará en vosotros. Apuntes para el camino número 2, página 11. Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Purificando.
Volvemos del silencio musical y vamos a leer un extracto de la página 99 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Al cerrar los caminos por los que nuestra alma debe exteriorizarse y conducirnos, mantenemos cerradas las vías del equilibrado suministro. Solo así, en algún instante, es posible que notemos que debemos trascender un cierto estado de comprensión y emprendamos la búsqueda hacia lo real. Habrá llegado el momento, entonces, de sintonizar el vórtice que conoce el sentido de nuestra existencia y, sin dilaciones, entregarnos a la capacidad maestra de nuestra alma. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Volvemos de los anuncios y entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy. Todo va hacia el uno. Este segundo bloque se titula Ley de compensación. Encarnar, desencarnar y partos bajo distintas leyes. Vamos a escuchar juntos entonces la instrucción de Daniel Gagliardo. Por eso va a trabajar tanto la ley de compensación, porque la ley de karma te da la palmadita y de repente la gran congestión que existe, que también la ley de karma lo permite, la gran congestión que existe hace que esa palmadita te desnuque. Claro, porque es tan fuerte la desobediencia, la incomprensión, el desequilibrio del trato, de la interacción de las conciencias en este planeta actualmente, que la ley de karma puede prever muchas cosas, pero tendría que hacer un uso intensivo de ciertas energías que no están a disposición para que los seres, ninguno pudiera necesitar después esta compensación, pero es más barato compensar. Vieron que en algunos casos dicen, no, dejan que pasen las cosas, pues después es más fácil indemnizar que... Bueno, en este caso, la ley de karma, que es pura economía, es lo mismo, porque esto lo dijimos muchas veces. A veces hay una incomprensión de cómo la ley de karma no pudo frenar tal cosa y después vas a tener que ser compensado, porque nosotros llegamos a un grado de complicación kármica que habilitamos la ley de compensaciones. Quiere decir, habilitamos la posibilidad de vivir abusos que la ley de karma no puede contrarrestar, con la única garantía de que después va a quedar un saldo evolutivo cuando se vive el abuso y se es compensado, que
queda un saldo evolutivo. No es que uno va a quedar igual que si no hubiera sido compensado y que si no le hubiera pasado nada. Porque entonces sí habría un atentado contra la ley de evolución, que la ley de evolución es perfecta. ¿Cómo vas a quedar igual si primero recibiste un abuso y después vas a ser compensado? No podés quedar igual. Vas a tener un saldo evolutivo. ¿Cuál es ese saldo evolutivo? Entre algunas otras cosas, estar en una situación, en una cierta condición, en un determinado momento, que no te correspondía. Y eso es un entrenamiento muy valioso. Entonces, si la ley de compensación actúa, ese valor agregado va a quedar como un saldo positivo. El problema sería que no sea compensado. Entonces queda como una fisura evolutiva insalvable. Porque aquel que recibiera un tratamiento por el cual no está preparado, si no existiera esta ley de compensación que tiene la capacidad de restaurar cosas y de dejar sobre la restauración un margen, un valor agregado que es una enseñanza extra para el ser. Entonces, eso es muy importante. No la totalidad, pero sí un porcentaje importante, porque hay personas que, estando en los niveles internos, tienen como prueba no dejarse llevar por la compulsividad de volver a la materia. Y otros no tienen la preparación ante semejante poder magnético y bruto de las fuerzas involutivas, rechazar esa compulsividad. Entonces caen en la materia de cabeza, por un principio de atracción, de afinidad. Son materialistas en una etapa de mucho materialismo, entonces no pudieron rechazar eso. Entonces, un gran porcentaje va a ser compensado, pero no la totalidad. Estar fuera de la materia no significa que, por ejemplo, el polo atractivo de la materia no pueda ser una prueba en determinado momento para la conciencia, que lo único que busca es estar regodeándose con aquello que la materia le brinda cuando está sumergida la conciencia en la materia, cuando es una conciencia que vuela bajito, porque para esa conciencia la vuelta al nivel interno no es una vuelta de alivianamiento del cuerpo psicofísico, de la personalidad, no queda alivianada la conciencia, entonces va liberada al nivel interno, porque muchas de esas conciencias en el ciclo anterior quedaban clavadas en el astral muchísimo tiempo, en el chiquero del astral muchísimo tiempo. Entonces, hay que ver para cada caso, pero hoy hay muchos que van a ser compensados y otros que no, porque estaban haciendo precisamente lo que tenían que hacer en el marco de la prueba. Sí, es uno de los modos de verlo, que el ser tiene que aprender tanto a desencarnar como a encarnar en armonía. Lo que se llama el encarnamiento, la encarnación en armonía, tiene más que ver con la ley evolutiva superior, donde el ser encarna consciente, no pasa por una prueba, no pasa por obnubilación, y es bajo ley de karma principalmente que se aprende, o que se debería aprender a desencarnar lo más armónicamente posible, porque ya no estamos en condiciones de encarnar conscientes bajo ley de karma en este planeta, pero todavía nos queda un margen para aprender a desencarnar lo más armónicamente posible. Entonces, bajo ley de karma es que se favorece más en este momento actual eso de aprender a desencarnar sin miedo a la muerte, enfrentar el desencarne como quien está enfrentando la vida cósmica, el llamado de la vida cósmica, el llamado de la vida interna. Eso es muy importante, pero no estamos a tiempo para que la conciencia experimente bajo ley de karma, sino más adelante, bajo ley evolutiva superior, el ingreso a la materia como quien va en esos ascensores de cristal en los edificios, que está arriba y ve cómo va llegando a través de los cristales a la planta baja. Bien, sin perder conciencia, sin desequilibrio, se abre la puerta, quiere decir, la ley abre generosamente la puerta en la materia, y estoy ahí en la materia y lo veía venir desde que estaba arriba. Eso se hace bajo ley evolutiva superior. Por eso las conciencias que ya han pasado por eso, y son jerarquías encarnadas, no temen a la muerte, enfrentan la muerte como ir a dormir. En algunos casos directamente conscientes, salen del cuerpo etérico físico, trascienden el cuerpo astral, el mental y listo, ya está. No, bajo ley evolutiva superior no existe la ley de olvido. Para estar ante la prueba de tener que recordar la planificación interna y cómo favorece esa prueba, cuanto menor es la identificación con las fuerzas materiales, menor la compulsividad que tiene
para sumergirse más en esa relación con la fuerza de la materia. Entonces, recordar la planificación interna es una consecuencia, entre otras tantas cosas, de una identificación menor, cada vez menor, más tenue, más controlada con la fuerza de la materia, ¿no? Por eso la ley de olvido le da esa posibilidad. Desidentificate de esto que vas a tener una data más precisa de esto. Más me desidentifico de acá, más precisión o sintonía o intuición puedo aplicar en este proceso. Sí, lo que queremos decir que en esta transición ya no hay tiempo para la segunda posibilidad. Claro, si nuestro procedimiento kármico, nuestra experiencia kármica hubiera sido otra. Y por ejemplo, desde terminado el período Atlante hubiéramos hecho un trabajo diferente. Entonces hubiera habido un margen muy interesante para llegar a esa experiencia, pero ya no la hay. Lo más que podemos hacer es intentar estar lo más abiertos, receptivos, disponibles, equilibrados, armónicos al momento de desencarnar, porque ya no hay tiempo. Ninguno de nosotros va a volver a encarnar con este código genético acá. Algunos nunca más van a estar bajo ley de karma, una minoría, 8 o 10%. Y la mayoría van a encarnar en otros planetas más primitivos, en otros sistemas más primitivos, y no con el ADN, sino con otros códigos genéticos. Quiere decir, nadie va a tener la oportunidad de volver a encarnar acá, bajo ley de karma, habiendo desencarnado en esta etapa de transición. Quien desencarna en la etapa de transición no vuelve a encarnar. Ahora, seres que están desencarnados desde antes de que comience la transición pueden seguir encarnando, porque están entrando dentro de otro patrón de relación kármico. Pero todos los que estén desencarnando, actualmente encarnados, dentro del margen de 1988 en adelante, no vuelven a encarnar ni a aportar más el ADN. Van siendo ya automáticamente conducidos, migrados en tandas monádicas a donde les corresponda. Si tienen que retornar acá, en tandas monádicas que son preparadas para un proceso de transmutación, de ampliación genética, de cambio de código. Y de hecho, no solo es un trabajo de la Tierra. Donde hay ley de karma y hay encarnación como subsidiaria de la ley de karma, ahí está trabajando siempre ese ejercicio, está siendo propuesto continuamente en cualquier planeta, en cualquier sistema solar kármico, donde la reencarnación forma parte de los mecanismos evolutivos, continuamente se está instando a que los seres puedan desencarnar lo más lúcidos y armónicos posibles. Y después, según en qué etapa y cómo hubieran aceptado ese apoyo, ese procedimiento de la energía, van a empezar algunos a encarnar con cierta lucidez. No digo que van a salir de entrada, aparece ahí con la partera y dice, hola mamá, no. No, pero se llega. Bajo ley evolutiva superior, los seres encarnan absolutamente lúcidos y entran en un contacto directo, inmediato, podríamos decir, con las polaridades que lo están asistiendo en la ceremonia de ingresar a la materia. Directamente, no es como un bebé que está inconsciente de todo, que no tiene cierto tipo de fundamento lúcido. Sí, claro. Y eso se trasciende inmediatamente. O sea, no tropiezan para ganar lucidez y claridad, porque hay un margen de maduración del cuerpo mental, del cuerpo emocional. Entonces tardan, lo que ese margen tarde en asentarse, en expandirse. Porque cuando se encarna, todavía bajo movimiento encarnatorio, los cuerpos tienen después un margen de prosecución madurativa, que no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos como prosecución madurativa, acá bajo ley de karma, que tardamos 7 años más o menos en madurar el cuerpo físico, 14 el emocional, casi 20 o 21 el mental, eso convencionalmente bajo ley de karma y el ciclo anterior. Claro, lógico. Bajo ley evolutiva superior, todo lo que se hace cuenta con la conciencia en un grado de precisión suficiente. Bajo ley de karma, la pauta cuenta con la inconsciencia siempre. O sea, los seres son inconscientes siempre del volumen mayor de lo que está ocurriendo. Se conforman con la cáscara, con algún indicio, y creen que tienen la precisa, ¿no es cierto? Y no es así. Bajo ley evolutiva superior, la conciencia de lo que se está viviendo es muy amplia, muy, muy amplia. Sí, pero no era propio del ciclo anterior, sino que era propio de ciertos
conjuntos de conciencias, de mónadas en el ciclo anterior, no de todas las mónadas que estaban haciendo experiencias bajo ley de karma, porque eso se daba principalmente en Oriente, principalmente en Tíbet, en Bután, en el Lhasa, en toda esa región donde kármicamente se generó una especie de congestión de conciencias con un grado de evolución que les permitía hacer experiencias conjuntas en las lamacerías tibetanas, en algunos ámbitos del Bután, del norte de la India, del sur de China, del Gobi, toda esa zona, actual Pakistán, había como una especie de aglutinamiento de conciencias que estaban haciendo una experiencia particular. El budismo sirvió como base para todo eso. Entonces sí, había lamas que, como experiencia evolutiva, en el marco de estimulación general de la humanidad del planeta, pero viviéndola particularmente, morían suficientemente lúcidos. A veces, antes de morir, incluso muchos de ellos vaticinaban dónde iban a encarnar, más o menos dentro de qué márgenes, en qué año, ¿sí? En qué lugar. Incluso algunos llegaron a decir en qué familias, que las buscaran en ciertos poblados, dentro del marco de ciertas familias. Y eran experiencias evolutivas muy interesantes. Como vos dijiste, cuando llegó el momento, aquel vaticinio, aquella profecía, aquella visión que había tenido el lama, que había desencarnado, que realmente era una categoría lamática elevada, iban con un conjunto de pertenencias de ese lama que había desencarnado y con las referencias adecuadas buscaban algunos niños dentro de esos poblados y se reunían con esos niños y les iban mostrando las pertenencias. Y algunos de ellos hacían así, esto es mío. Muy claramente. Lo reconocían inmediatamente el Dalai Lama, y esto no era una experiencia exclusiva del Dalai Lama, pero el Dalai Lama también se lo elegía de ese modo, generalmente. Sí, porque los cuerpos humanos, por una actitud instintiva de animalización, no pudieron transformarse y son cuerpos animales. Pero como tenemos que recibir algún tipo de pago kármico para ejecutar, mientras que los animales, la mayoría, viven los partos sin problemas, el ser humano tiene un cuerpo animal que le permite generalmente tener el parto con problemas. Los partos son traumáticos, problemáticos. Bueno, pero estamos hablando de Krishna, que es lo mismo que hablar de Jesús. Entonces, estamos hablando de seres con ciertas características. No, el parto fue muy similar. Lo que fue diferente, la concepción. Fue diferente. La concepción de María fue una especie de paso intermedio entre lo que conocemos nosotros como concepción y lo que va a ser en el futuro como ley evolutiva superior. Era bastante mayor que María. Es que él llega a instancias de unirse con María porque ambos compartían informaciones internas que en esa etapa de sus vidas tenían que cumplir con esa tarea. No fue una unión ni afectiva, amorosa, humana, ni por conveniencia, que era muy común. Es común todavía una cantidad de familias judías y no judías, pero en las familias judías es muy común casarse por conveniencia también. Y en aquella época los matrimonios se arreglaban como se arreglan todavía en Turquía, se arreglan en los países árabes, no era muy común. Hubo conciencia plena, información interna, jerarquías que están ahí haciendo un trabajo, entonces no se asombraban de ciertas cosas. Entonces ahí lo importante era que en determinado momento de la curva encarnativa o encarnatoria de cada uno de ellos, por indicación interna, cumplieron con algo que ya tenían como información hacía bastante tiempo. Es que no era la figura la que tenía que ocupar un lugar en los libros, él no era la figura que tenía que ocupar un determinado lugar, ni llamar la atención, ni nada que se le parezca. Existen tantas presencias jerárquicas, insospechadas y desconocidas. Salvo algunos grupos, algunas personas que saben que José era la exteriorización de Antuac, después la mayoría de las personas no sabe nada de eso, ni buscan tampoco. Del mismo modo que Juan el Bautista dijo que él tenía que decrecer para que aquel que venía creciera, siendo que era una jerarquía Juan el Bautista. Entonces, las jerarquías no luchan por el rol protagónico de la película. Cada uno ocupa el lugar que le corresponde sin ningún tipo de problema. Entonces, Antuac hizo un trabajo
magnético, irradiatorio, de preparación, muy puntual. No nos olvidemos que José era un esenio. José era un miembro activo, reconocido, elevado de los esenios. Entonces, lo que hizo José fue ocupar el rol dentro de la espiral que los esenios tenían previsto internamente como planificación interna de ese grupo, el grupo esenio, para implantar las energías que hacían falta para la manifestación, el advenimiento del Cristo a través de la presencia de Jesús. Bueno, son jerarquías que forman parte de una misma entidad, pero eso es solo uno de los aspectos de la tarea de esa jerarquía. No hay mucho que profundizar. Dentro del escalafón de ese centro y de la organización jerárquica manifestada, porque son las 7 jerarquías manifestadas de Mixtlitlán. Las otras 5 todavía hoy están sin revelar. Y solamente 7 de las 12 jerarquías de Mixtlitlán. Así que mucho no hay para revelar de los trabajos o del trabajo o de la tarea conjunta que hacen Oshmiuk y Antuak. Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel y vamos a leer un extracto de la página 117 del libro Por el amor de Ariadna de Daniel Gagliardo. Existe una porción del cosmos que es nuestra responsabilidad mantener en orden, armonía y paz. Aquella que abarca el ámbito de nuestra propia existencia. Cumpliendo con esta premisa, es que nuestro aporte a la actual situación planetaria puede resultar efectivo. Quien armonice y pacifique su existencia no estará haciendo otra cosa para con el ser planetario del que forma parte. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Camino Único.
Toda vuestra búsqueda, cuando sincera, será satisfecha y colmada en grado sumo. Todo el amor actuante en este universo será entonces a vosotros revelado, y entenderéis por qué Él es el impulsor de la vida. La gloria del Padre Celestial será sin velos que suavicen su poder, y los hombres purificados vivirán la ley. Apuntes para el camino número 2, página 11, Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Abordamos el último de los bloques de este tema central que habíamos titulado Todo va hacia el Uno. Y este último de los bloques titulamos Reino Débico, entidades jerárquicas, conformación, disolución o transformación. Una persona asistente pregunta si las jerarquías son arcángeles. Escuchamos a Gagliardo. Arcángeles. ¿A qué llamas un arcángel? Claro, pero pasa que eso es un lenguaje antiguo de dogmas y de doctrinas. Pero en realidad, tanto ángeles, arcángeles y todo lo que está relacionado con eso, son devas de distinto grado. Lo que se llama reino angélico es una falange del reino débico. Entonces el término arcángel o ángel lo limita en realidad, porque está tan relacionado a imágenes doctrinarias, a conceptos doctrinarios, ¿no es cierto? Pero en todos los centros intraterrenos existen conciencias en distintos grados, con distintas responsabilidades, que forman parte de la línea evolutiva débica. Entonces, lo que se llama el arcángel Miguel es un gran deva. Que le pongan Miguel, que le pongan Carlito. Taikuma es un deva. Taikuma, que es la cabeza de la jerarquía de Erx, es un gran deva. Entonces, del mismo modo que Taikuma asume roles muy importantes siendo un gran deva, existen devas presentes en distinto tipo de centros planetarios. Mahinkenak de Lis es un gran deva, un gran deva. La Shimri es un deva de conciencia débica. Para lo que es la categorización del patrón jerárquico no hay diferencia. Son conjuntos de jerarquías de distintas ramas, de distintas líneas evolutivas. Bueno, en este caso tenemos que verlo de otro modo, porque no son mónadas. Son jerarquías que trascendieron la individualidad. Entonces, por ejemplo, Taikuma es una gran entidad que está compuesta por miríada de conciencias. Y en esas miríadas de conciencias existen mónadas individuales
que están alineadas, mónadas de alta evolución, que están alineadas y que forman parte de la entidad Taikuma, y que esas mónadas individuales pertenecen a un linaje monádico. Pero son infinidad de mónadas y la cantidad de complementariedad y de presencia de linajes es inmenso dentro de una jerarquía. Puede haber jerarquías que en ciertas etapas transitoriamente generan conglomerados de linajes de una tendencia determinada. Es muy difícil que sea exclusivamente de un linaje, pero dentro del patrón del aura magnética de una jerarquía se convocan conciencias de distinto grado como una receta. ¿Vieron cuando ustedes piden la receta de un alimento, de una comida? Bueno, una entidad tiene una receta evolutiva que la compone. Bueno, en este caso tal entidad tiene un componente débico de tal magnitud, un componente de la línea tal de tal magnitud, mónadas de cierto tipo de linaje, mónadas de cierto tipo de rayo, va a tener esa jerarquía, por ejemplo, logos o logoi, de ciertas condiciones. Logos es cuando la conciencia logoica es una entidad, entre comillas, individual. Logos siempre está compuesto por una cantidad de conciencias, pero una cantidad de logos son logoi. Logoi es el plural de logos. Entonces, una entidad puede tener una variedad inimaginable de componentes y según la finalidad transitoria para la cual se conforma la entidad, el potencial de esos componentes pueden estar de principio a fin o a lo largo de todo el proceso de la tarea de esa entidad ir mudando de componentes. Entonces, en cierta etapa de la tarea que asume una entidad, para la cual se conforma una entidad, de inicio puede haber más cierto tipo de energías, de linajes, de rayos. Digamos que a medio camino de esa tarea pueden mudar gran parte y sobre el final de la trayectoria de esa entidad, para la cual fue convocada por la conciencia cósmica, puede terminar con otras energías y composiciones totalmente diferentes a la del principio. Entonces, es bastante complejo ese tema. No es un componente rígido, no es una cosa rígida. Los Nakash Shirin, que son entidades regidas por energía crística, los componentes son diversos, no son todos seres crísticos los que componen los Nakash Shirin. Por ejemplo, en la Luna, desde que la Luna llegó a tener una cierta condición, según la jerarquía de instrucción, existen activos y trabajando Nakash Shirin, que son conjuntos de entidades crísticas, pero que la composición no es estrictamente crística. ¿Por qué? Porque son entidades compuestas por distintos matices vibratorios, energéticos, rayos, linajes, cualidades y condiciones cósmicas que ni siquiera podemos definir porque no sabemos que existen. Nosotros sabemos que existen los rayos, los linajes, ciertos matices de energías, patrones vibratorios, pero existen condiciones que en otras partes del cosmos tienen definiciones concretas o son energías muy concretas que no tienen nada que ver con las que nosotros conocemos o percibimos. Y esos Nakash Shirin tienen un potencial inmenso y que es fundamental para esta etapa de la transición planetaria porque la Luna va a tener un protagonismo inmenso a medida que vamos llegando al ápice de la transición. Entonces esos Nakash Shirin trabajan en combinación incluso con civilizaciones que nosotros desconocemos, que están ocultas. Hay Nakash Shirin en la Luna que están trabajando con el centro de Ancenusa, con el espejo de Ancenusa, y con una civilización, por ejemplo, de octavo rayo, de interrelacionamiento de los universos, que no sabemos nada más que eso, porque lo único que está revelado es que esa civilización de octavo rayo trabaja en triangulación con el espejo de Ancenusa y con ciertos Nakash Shirin que están activos en la Luna, para que a medida que avanza la transición, esa triangulación pueda hacerse cargo de ciertas operativas energéticas que son fundamentales para la trayectoria, el transcurso de la transición planetaria. Pero esos Nakash Shirin, por eso los poníamos de ejemplo, tienen miembros dentro de esa gran entidad, miembros de distintos rayos también. Que la entidad esté regida por segundo rayo no quiere decir que todo lo que la compone sea segundo rayo. Por eso la categorización evolutiva y cósmica del término entidad es muy importante de entender. Porque una entidad responde a su conformación a partir de una convocatoria que grandes jerarquías, conciencias, entidades cósmicas también hacen
para atender o asistir determinado tipo de cuestiones y transitoriamente se convocan esas energías, se habilita la conformación de la entidad. La entidad tiene un arco de acción y cuando termina, la misma conciencia cósmica que la habilitó arma una ceremonia de disolución de los vínculos, se reparten los componentes hacia donde evolutivamente sea necesario en el cosmos, o en vez de disolver la entidad, si sigue siendo necesaria, se la transfigura, se la transforma, se la transmuta. Sí, claro, lo que se conoce como samana es una entidad crística. ¿Sí? Bien. Entonces, el Cristo que operó a través de Jesús vendría a ser el espíritu de esa entidad. Y Jesús vendría a ser el alma de esa entidad, para que entendamos los roles. Pero la entidad es samana. Ya cuando el Cristo actuó a través de Jesús, esa entidad samana estaba conformada. Antes del advenimiento de Zoroastro y de Krishna, ya estaba conformada esa entidad, porque tenía como tarea organizar la ceremonia, el protocolo de secuencias crísticas que tenían que actuar sobre estos últimos miles de años. Entonces, Samana viene trabajando con los representantes crísticos, haciendo un trabajo inductivo, conductivo, desde hace mucho tiempo, hasta que llegó en la materia al ápice de su trabajo, que fue a través de Jesús, la energía crística a través de Jesús, de los dos Jesuses, porque uno nace, digamos, una mónada es la que participa del nacimiento de Jesús. Ese se le llama el primer Jesús. Alrededor de los 12 o 13 años, ese traje que había sido preparado, afinado profundamente por esa mónada, ese traje es ofrecido en transmutación a la mónada del segundo Jesús, al que nosotros llamamos instructor Jesús. ¿Por qué? Porque el voltaje del segundo Jesús era muy fuerte para arrancar con ese traje. Entonces, un instructor de condición iniciática menor nace, lleva ese traje a un proceso de maduración durante 12 o 13 años, lo cede por transmutación al segundo Jesús, al que finalmente va a incorporar en el Jordán a la entidad crística. Entonces, por eso ese traje tenía condiciones inigualables, porque había sido trabajado como el gran Stradivarius de los trajes humanos. Había llegado a un nivel de maduración, de afinamiento en todo sentido. Entonces llegó a un grado que pudo tornarse herramienta directa de la energía crística. Por eso fue uno de los pocos y excepcionales casos de transmutación dual, porque no cede los trajes, el segundo Jesús no los cede totalmente a la entidad crística. Esa transmutación dual hace que los comparta con la entidad crística y pasan a ser un dúo, una entidad encarnada. Con el mismo traje operaban una especie de ceremonia perfecta de energías, de instrucción, de rayos, operaban la entidad crística que obedecía puntualmente al segundo rayo y el instructor Jesús, que era un discípulo iniciado que había ido avanzando hasta ser un alto iniciado de sexto rayo. Entonces, esa energía devocional de Jesús fue utilizada por el segundo rayo del Cristo. Entonces fue una combinación de energías impresionante, una potencialización de energías. Un iniciado del rayo de la devoción con el Cristo operando a través de él. Por eso tenía tanta potencia, por la complementariedad inmensa que hacían esas dos conciencias. Ahora, para que quede claro, Jesús expresaba segundo rayo, un voltaje de segundo rayo inmenso, porque en ese nivel iniciático que tenía, el ser no expresa solo una energía. Un ser que ya está avanzado en las iniciaciones no sigue expresando una energía. Esa energía inicial, monádica, es solo para las primeras etapas, cuando se acerca a la iniciación, cuando empiece la iniciación, pero a medida que el ser va pasando en la escalera de la ascesis, va creciendo iniciáticamente, libera energía de distintos rayos, con fluidez, espontaneidad y el mismo voltaje, el mismo alcance. No está limitado solo a un rayo, ni tiene preferencia por un rayo. El término incorporación, vos hablás de los rayos, el término incorporación no sería adecuado, sino el dominio y la expresión, porque en el rayo matriz que un ser tiene están incorporados ya los demás.
porque cada rayo está presente por subradiación, quiere decir, un ser es de primer rayo, en ese rayo oculto están los otros rayos. Si él está en un universo determinado, están ocultos y activos determinados rayos. Si es un universo donde hay activos 7 rayos, van a estar subradiados y presentes en estado latente 7 rayos. Si es un universo donde están activos 12 rayos. Pero no es que él los va a incorporar, no, ya está presente. A medida que el ser se eleva en la expresión del rayo matriz, con el cual transitoriamente está trabajando, porque todo es transitorio, nadie es infinitamente de un rayo, todo trabajo radial o de linaje es transitorio. A medida que va ampliando el dominio, la expresión en voltajes más elevados de ese rayo inicial, empieza a aflorar por evolución. Empiezan a aflorar directamente, cuando es necesario, la presencia y actividad de los otros rayos. Y la energía interna y el marco logoico, donde esa energía interna está transitoriamente contenida, hacen que afloren combinados según la necesidad universal, no solo la individual o del conjunto, que afloren los patrones de rayo que correspondan. Entonces, de repente un ser de alta iniciación o un Cristo trabajando a través de Jesús y Jesús mismo, podían hacer un vertido de una coalición de rayos con una potencia, un equilibrio, una coherencia absolutas. Ya no era el sexto rayo de Jesús y el segundo rayo del Cristo. Era la afluencia de energías que fueron necesarias y bajo ley de síntesis, con esas dos conciencias podía circular un crisol inmenso, podía liberarse un crisol inmenso de complementariedad radial. Lo mismo con seres o mónadas de alta evolución con sus linajes. Por más que la mónada tuviera un linaje determinado, cuando tiene que actuar de determinada manera, en el marco evolutivo, la conciencia monádica, regida por la jerarquía con la cual está alineada la mónada, libera matices de distintos linajes con fluidez y espontaneidad. ¿Por qué? Porque todo converge a la síntesis, a la androginia, quiere decir todo va hacia el uno. Entonces, como todos vamos a la síntesis evolutiva, cuanto más respondemos a lo que sería la influencia iniciática en cada etapa de nuestra cesis, la posibilidad de trabajar con patrones fluidos y múltiples se pone a nuestro alcance. ¿Para qué? Porque trabajando con esa multiplicidad ensayamos la síntesis. Si no, cada uno se quedaría con una porción eternamente sin poder entender de qué se trata lo otro. Sí, los 12 no, porque este universo no estaba preparado para recibir el impacto de la actividad del octavo al 12º rayo. Por eso estaban inactivos, porque este universo necesitaba un cambio polar para poder recibir la actividad de esos 5 rayos, del octavo al 12º. Purificación. Si hay términos que debéis tener en cuenta, aquí el más significativo en estos momentos que vivís. En silencio, aceptad su acción y en silencio, agradecedla. En silencio también, seréis lavados y liberados. Aceptadla con gratitud, aceptadla con humildad, aceptadla con sinceridad, aceptadla porque es exactamente proporcional a vuestras acciones pasadas y presentes. Aceptadla porque es la ley y quien acepta las leyes acepta al Padre. Bajo este rayo todo será ordenado y armonizado. Acompañadlo y no esperéis en la inercia el embate, fluid en él y no os amarréis a las estructuras que derribará. Apuntes para el camino número 2, página 11, Daniel Gagliardo. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran.
Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa. En todo el planeta, la llama solar se expresa. Y ya cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Quienes transitan la renuncia, habiendo avanzado por el camino interior, saben que nada se pierde, encontrando en aquella energía que ensayan la comprobación paulatina de un profundo estado de liberación. Mientras que aquellos que dicen renunciar, huérfanos de guía interna, suelen caer en sustitutos que, abierta o veladamente, ocuparán un lugar en su todavía indeclinable ilusión. Y nos vamos de este programa enviando un gran saludo a Gladys Alejandra, una oyente fiel nuestra que es de Barcelona, España. Hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio
Cosmos interno. La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.